ella sabe que yo hablo más y entonces dijo, no, voy a tener misericordia de él. Gloria al Señor. Pero la cosa es, amado, que cuando nosotros honramos a las personas que están bajo nuestro mismo techo, cuando honramos a la familia, Dios trae bendición al hogar. Dios trae bendición al hogar. Dios trae bendición al hogar. Y yo siempre, amado, he creído que el respeto es algo que no se exige, el respeto es algo que se va a ganar. ¿Sabe? Yo no tengo que ir a mi casa a dar zapatazos en el piso, a dar golpes sobre la mesa para exigir respeto. Porque con mi estilo de vida, sin yo tener que llegar a ninguno de esos recursos, que claro, no tienen nada de positivo ni sacan nada de bueno, simplemente con llegar a mi casa y, ¿verdad? Ser la persona que soy y compartir con mi familia en la forma que soy, con eso simplemente el respeto automáticamente se va a dar a reflejar. No hay que pedirlo. Yo no tengo que decirle a mi esposa, tú me tienes que respetar, no. Yo soy el varón de la casa, me tienes que respetar, no. Yo simplemente vivo un estilo de vida que sin yo tener que pedir respeto, automáticamente el respeto va a estar presente. ¿Por qué? Porque yo honro a mi esposa. Como yo honro a mi esposa, automáticamente lo que se siembra, se cosecha. Automáticamente. De una cosa va a proceder la otra. Automáticamente, amado, y eso funciona desde el punto de vista espiritual, aún en lo secular. Aún en lo secular. Eso funciona en todos los aspectos. Si usted analiza el texto bíblico, se da cuenta que eso funciona en todos los aspectos. Bueno, para proseguir, el próximo es la oración. La oración. No sé hasta qué tiempo tenemos ¿a qué tiempo tenemos que culminar? Alguien que me pueda decir para así estar en el tiempo, ¿verdad? Ok, gracias. A las 12 entonces, ok. La oración. Le dejé dos palabritas, ¿verdad? En la primera letra, que es la H, y es la honestidad y la humildad. La honestidad y la humildad son dos cosas, ¿verdad?, que también deben de existir en el hogar que honra a la familia. La honestidad y la humildad. Y aunque no entre en detalles en ellas, porque no, ¿verdad?, no voy a tener tiempo de entrar en todas, pero la honestidad y la humildad es algo muy importante. Es muy importante. La honestidad y la humildad. Número 2, ¿verdad? Como dije, la oración. Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo que dice ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Le pregunto, y no me tiene que responder, es una pregunta, ¿verdad?, que usted se responde a sí mismo. Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado por sus hijos? ¿Cuántas veces usted ha orado por su esposa? ¿Cuántas veces su esposa ora por usted o sus hijos oran por usted? La oración es algo que debe existir en el hogar que se honra. ¿Por qué? Porque la oración es aquella que nos conecta con el cielo y nos mantiene en contacto con el Dios que hizo y que creó a la familia. ¿Sabe? No hay nadie mejor que pueda conocer un producto sino aquel que lo diseñó y lo creó. Por tanto, si nuestro creador, el creador y el diseñador de la familia es Dios, ¿quién mejor que Él para darnos las directrices que debemos tomar en cuanto al hogar? ¿Sabe que hay momentos que tenemos que tomar decisiones? Sí, la realidad, yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero a mí le confieso, hay momentos de la vida donde yo no sé qué decisión voy a tomar.
Y tengo que ir delante del Señor y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Por qué camino voy a dirigirme? Y no entiendo, no comprendo. Tengo que ir delante de Él. Pero ¿sabe? Lo bueno de Dios es que Él es un Dios que responde. Y cuando estamos decididos a ir delante de Él en oración, ¿sabe? Dios habrá de responder para nosotros poder dirigir la familia y el hogar en la manera más correcta. De igual forma, quizás una esposa que está sumisa a su esposo y en algún momento dado ella ve que el esposo por alguna razón u otra va por el camino incorrecto, ¿verdad? Y va tomando decisiones incorrectas y esta esposa, en vez de ponerse a pelear con el esposo, va delante de Dios y dice, Dios, yo puedo abrir mi boca, pero abrir mi boca no va a hacer nada de mejorar las cosas. Lo que pueden hacer es empeorarlas. Y de momento recuerda aquel texto bíblico que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la que no es sabia con sus manos la destruye. Y va delante de Dios y dice, Dios, yo te pido que en el camino tú interceptes a mi compañero y le des a entender lo que tiene que hacer, las decisiones que debe tomar. Probablemente hay hijos que van por el lugar que no es el correcto y están tomando las decisiones incorrectas, y de alguna forma u otra llega un momento donde nosotros entendemos que ya no hay nada en nosotros que podamos hacer para traer a nosotros por nosotros mismos, traer quizás a los hijos al lugar correcto, pero vamos delante de Dios y allí está papá y mamá orando por los hijos. Dios, tú sabes que ellos te pertenecen, son tuyos. Y yo creo que hoy, a través de nuestra oración, nosotros hacemos una cobertura sobre nuestros hijos y tu Espíritu Santo los habrá de interceptar en el camino y los va a traer al lugar donde ellos necesitan estar. Pero no solamente eso, la Biblia dice ahí acerca de ser sanados. ¿Sabe? Probablemente su esposo, su esposa, sus hijos están pasando por un momento difícil de salud. Y quizás un diagnóstico médico estremece el hogar en una forma impresionante, porque se recibió una noticia del médico que no se esperaba y ahora los cimientos del hogar están temblando porque no esperábamos tal noticia. Pero yo todavía creo en la oración. Yo creo que cuando vamos de rodillas delante del trono celestial, delante de nuestro Padre celestial, Él todavía está haciendo milagros. Yo lo he visto, amado, yo he visto a Dios haciendo milagros, haciendo cosas sobrenaturales. Todavía Dios lo está haciendo. Yo creo que nosotros podemos orar el uno por el otro en el hogar. Cuando algo pase en el hogar, vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor. Y probablemente usted dice, bueno, pastor o conferencista, es que en nuestro hogar no todos creemos de la misma manera, ni todos servimos al Señor. No se preocupe, si usted está solo y es la única persona que puede ir delante del trono de Dios, no se preocupe, vaya usted solo, porque lo que Dios necesita es un corazón contrito y humillado. Y lo que comienza con usted puede ser la semilla que pueda hacer brotar otros frutos, y cuando usted menos lo piense, usted empezó solo, pero ya de momento tiene a otros de la familia también haciendo lo mismo que usted. Ore al Señor, ore en la familia. La oración es muy importante, es vital para que la familia pueda mantenerse y pueda, ¿verdad?, trabajar en la forma correcta. Así que ore al Señor, ore. Y aquí hay algo, ¿verdad?, en ese verso bíblico que era con lo que debía haber comenzado, pero lo dejé para último, y es que fíjese que el verso dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjese que Pedro comienza con una línea y él comienza con la línea de confesar las ofensas el uno con el otro. ¿Sabe que en el hogar, y también, ¿verdad?, es bíblico, ahí está también la palabra de Dios, aunque no les voy a leer el verso bíblico, pero la Biblia dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas porque usted y yo tengamos, allá en mi barrio en Puerto Rico le decían una trifulca.
Porque usted entra en un problema con su compañero, con su compañera, y usted no se ha reconciliado con su compañero o su compañera, usted va a ir a la oración y sabe que su oración no va a ser escuchada. Porque antes de que esa oración sea escuchada, usted y yo tenemos que haber hecho las paces. Porque si no, nuestras oraciones van a ser estorbadas, dice la Biblia. La Biblia dice que nuestras oraciones van a ser estorbadas si nosotros no hemos estado en paz el uno con el otro. Entonces, si yo quiero que Dios oiga mi oración, yo necesito estar de acuerdo con mi esposa. Si yo tuve una discusión con mi esposa, gracias al Señor, ¿verdad? Nosotros, gloria a Dios por eso, ¿verdad? No somos personas de estar discutiendo el uno con el otro, aunque sí hemos tenido muchas diferencias. Pero si usted tiene alguna situación con su compañero o su compañera, si usted tiene alguna situación, ¿verdad?, que no debió haber estado allí o que no debió haber pasado, no deje que los días pasen y que los días pasen. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es muy peligroso eso. ¿Sabe por qué? Porque eso va creando allí raíces de amargura y el enemigo comienza a trabajar en la mente y el corazón. Y de momento, como eso está allí, él nos comienza a hacer ver cosas que nunca existen. Comenzamos a pensar cosas que no son las correctas, porque realmente es simplemente aquello que está dentro de nosotros nos está creando emociones que son falsas. Y ahora comenzamos a pensar que ya no hay amor, que ya no es lo mismo, que ya todo se acabó. No deje que eso pase. Reconcíliese con su compañero, con su compañera, también con los hijos, de igual forma. También con los hijos, si hubo alguna situación con los hijos, reconcíliese. Yo recuerdo, amado, para nosotros fue una experiencia muy maravillosa. Nosotros estuvimos al cuidado de un niño. Llegó a casa a los 2 años de edad y se fue a los 5 años de edad. Su nombre es Adrián Santiago. Hubieron situaciones que ocurrieron en su familia y por razones diferentes, ¿verdad? Pues nosotros accedimos, mi esposa y yo, a tomar cuidado de él hasta que todo, ¿verdad?, pues se solucionara. Y desde los 2 años a los 5 años estuvo en casa, prácticamente 3 años con nosotros. Y yo recuerdo, amado, todas las lecciones que Dios me enseñó a través de ese muchacho. ¿Y sabe qué? Hubieron momentos donde yo tuve que ir donde él. Usted dirá, pero si es un niño. Hubieron momentos donde yo tuve que ir donde él y decir: ¿sabes qué? Perdóname porque me equivoqué. Y, amado, hicimos, ¿verdad? El americano le dice un bond. Hicimos una relación, ¿verdad?, bien bonita. Y todavía hasta el día de hoy, él, pues, ¿verdad?, él siempre me llama tío. Él me dice tío. Y a mi esposa le dice titi. Pues hasta el día de hoy, a mí, ¿verdad?, me causa alegría y me causa gozo, porque a veces, ya casi no, pero antes vivíamos cerca de donde él vive. Y a veces, cuando él estaba esperando la guagua en la mañana, el bus, para ir para la escuela, él estaba pendiente si yo pasaba rápido, que se le quería salir el brazo diciéndome adiós cuando yo pasaba, y lo que yo hacía era que me detenía en el camino si lo veía y él venía corriendo donde mí, nos dábamos un abrazo y yo le daba la bendición y él se iba, ¿verdad? Se iba a donde estaba esperando el bus y yo me iba a mi trabajo. Pero es la relación, amado, que se forma entre uno y el otro, ¿no? Porque cuando nosotros, amado, de alguna forma u otra entendemos que las partes de cada una de las partes en la familia es importante, amado, y le damos el lugar correcto a cada una de las familias. Y si cometemos errores, pedimos perdón sin tener temor de que eso nos va a poner en un lugar más bajo. No, a veces algunas personas piensan: si pido perdón voy a perder la autoridad. Todo lo contrario, si usted sabe pedir perdón, eso le dará más autoridad. Porque la gente a su alrededor, el resto de la familia, entiende que usted también sabe cuando usted se equivoca. Y eso no le restará autoridad, eso aún le dará más autoridad.
porque ellos se someterán no por obligación a usted, sino por respeto y por amor. Confesaos las ofensas los unos a los otros. Yo creo, amado, que el sometimiento no es algo que debe surgir por una obligación. El sometimiento es algo que debe surgir por amor. Yo me someto por amor, no porque me siento obligado a hacerlo, no, es porque amo, y por cuanto amo me someto. Dios espera lo mismo de nosotros. ¿Sabe que Dios no quiere que nosotros vivamos una vida sometida a Él por obligación? No, Dios quiere que vivamos sometidos a Él porque lo amamos. ¿Sabes? Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a vivir de esta manera y de la otra, no porque me siento obligado a hacerlo, sino porque te amo. Es mi amor hacia ti lo que me hace vivir de esta manera. Y esa es la forma correcta, amado, tanto como para Dios como también para nuestra familia. La oración es muy importante, ¿verdad? Y ahí tocamos algunos aspectos, amado, acerca de la oración. Así que si por alguna razón u otra hubiese algo por allí que usted sabe que necesita ser perdonado, vaya donde su cónyuge o vaya donde sus hijos y este mismo día, no deje pasar este día y diga, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname, cometí un error, perdóname, porque si no las oraciones van a ser estorbadas. Aleluya. Pero no solamente, amado, porque las oraciones vayan a ser estorbadas, sino simplemente porque es la forma correcta, es la manera correcta como debemos hacer las cosas. Y cuando lo hacemos hay bendición. En la obediencia hay bendición. Que dentro de esa palabra O podemos también poner la obediencia, pero ahí lo vamos a dejar por causa del tiempo. La palabra N, negarse. Romanos capítulo 12, verso 10, que fue el verso que leímos al comienzo. La parte B de ese verso dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Y yo digo la parte B, amado, porque es que yo divido los versos. No vaya a pensar que allí está en la Biblia, ¿verdad? Sí, parte A, parte B, sino en lo personal, pues yo los divido para el estudio. Pero la última parte de ese verso, ¿verdad? Dice, o la segunda parte de ese verso dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Negarse. Quiere decir que cuando yo quiero honrar a la familia, o para honrar a la familia, hay momentos donde yo tengo que negarme a mí mismo. Jesús mismo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso quiere decir trabajar con nuestro ego. O sea, para yo honrar a mi esposa, en muchas ocasiones yo tengo que negarme a mí mismo. Y las cosas que yo quiero lograr en la vida, a lo mejor tenga que ponerlas en un hold, en un stop, ¿verdad? En un alto. Porque yo entiendo que ella es importante. Sería algo egoísta que en la vida familiar yo me enfoque solamente en mis necesidades, en mis planes, en mis metas, en todo lo que yo quiero lograr o quiero alcanzar y me olvide de los demás. Eso sería algo egoísta. Y en la familia, para honrar a mi familia, yo tengo que saber negarme a mí mismo. ¿Sabe, amado? Es lamentable lo que le voy a decir, pero es una realidad. Hay muchas personas que, por no negarse a sí mismos, han ido tras sus metas y han alcanzado esas metas, han alcanzado esos logros. Y en esto, amado, podemos hablar de diferentes cosas, desde el ámbito espiritual hasta el ámbito secular. Yo he sabido de personas que han ido tras sus metas, hablando secularmente, y han alcanzado las mejores carreras con los mejores sueldos, las mejores posiciones, los mejores recursos, todo. Pero lamentablemente arriesgaron a la familia en el proceso. Y hoy llegaron a la cima, pero llegaron solos. La familia se quedó atrás. Hogares destruidos, familias destruidas. Porque no entendieron que hay que negarse a sí mismo. Por otro lado, espiritualmente conozco lamentablemente, tengo que decirlo, personas que dentro del ámbito ministerial han alcanzado y han logrado grandes cosas ministerialmente hablando. Los mejores predicadores, los mejores evangelistas, y nadie me malinterprete, no es que todo eso esté mal, está muy bien. Pero cuando yo tengo que arriesgar a mi hogar y mi familia, porque mi meta es ser el mejor pastor o el mejor evangelista o el más reconocido, el más aplaudido, no es ese el enfoque que debo tener. Porque yo tengo una familia
Y sobre todas las cosas, la primera persona que yo tengo que atender es mi familia. Luego que he atendido a mi familia, entonces puedo atender todo lo demás. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: el que apetece obispado, buena cosa. O el que quiere obispado, buena cosa apetece. Pero, y comienza a darle una lista. Eso está en la carta a Timoteo. Y dentro de esos requerimientos le dice que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Porque si yo no puedo gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar el reino de Dios? Necesito ser buen administrador de mi casa, y a eso vamos en un momento ya. Por tanto, ahí está establecido bíblicamente. Y por otro lado, amado, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el que no provee para su casa es como si fuera un impío. Lo dice también la Biblia, no lo digo yo. El que no provee para su casa es como el impío. Todo eso es bíblico. Estamos hablando de la familia. Por eso es mi responsabilidad proveer para mi casa. Entonces, si yo no puedo hacer eso para mi casa, ¿cómo voy a pretender hacerlo fuera de mi casa? No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Todo eso, amado, es honrar la familia. Porque mi esposa decía aquí anteriormente, amado, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero ha sido parte de mi visión como ministro. Yo siempre he dicho, y aprendí esto de un ministro pastor, que precisamente en este lugar estaba dando una conferencia hace años atrás a los caballeros, y desde aquel momento que escuché eso, se quedó en mi corazón y dije: eso va a ser mi norte, ese va a ser mi enfoque. Él dijo: yo no podría nunca servir a una congregación si antes yo no sé que estoy sirviendo bien a mi esposa. Y aquello se quedó en mi corazón, se prendó allí de mi corazón, y vivo con ese pensamiento dentro de mí. Yo necesito saber que estoy ministrando bien a mi esposa. Si yo no ministro bien a mi esposa, no quiero ministrar a nadie más. Hasta que yo entienda que mi esposa está siendo bien ministrada por mí. Ella tiene que estar bien. Yo tengo que saber que estoy ministrándole bien a ella para poder ministrar a otros. Si no, prefiero dejarlo todo a un lado hasta que yo entienda y comprenda que le estoy ministrando bien a mi esposa, porque ella es mi primera responsabilidad. Eso es honrar la familia. ¿Cómo voy yo a ministrar a multitudes cuando todavía no he sabido ministrar a mi compañera? No es posible. Si yo apetezco ser usado por Dios en muchas áreas, eso es muy bueno, y le aconsejo que usted vaya por eso. Pero recuerde que lo primero es el hogar, es la familia. Yo necesito ministrar a mi hogar primeramente. Yo necesito ministrar a mi esposa primeramente. Porque si ella, como decía ella anteriormente, si ella no cree en mí, ¿quién cree en mí? Y claro, no es simplemente porque ella tenga que creer en mí, no, es que es lo correcto y lo bíblico que la Biblia me manda hacer. No es porque simplemente yo quiero que ella se sienta de esa manera, o piense de esa manera, o pueda hablar de esa manera. No, es que es lo bíblico, es lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Tengo que ministrar a ella. Bueno, el tiempo nos va alcanzando, así que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Y yo hablé del caballero, no hablé de la dama, ¿saben? Los caballeros dirán: que injusto, ¿cómo usted no dijo nada de la dama ahí? Pero lo mismo que podemos aplicar para el caballero, lo podemos aplicar también para la dama, ¿no? Podemos aplicar para ambos casos, de acuerdo a la situación o verdad, la condición en que usted puede encontrarse. Usted lo puede aplicar, que el Espíritu Santo de Dios le indique y le dirija cómo usted necesita negarse a usted mismo. Bueno, hay un tópico que aquí podemos tocar, y lo voy a tocar en una forma superficial, no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero escuche bien lo que voy a decir. El uno al otro, y es bíblico también, el uno al otro no debemos negarnos en el aspecto sexual. Escucha bien esto, escuche bien esto. Ninguno
del uno al otro deberíamos negarnos, si es bíblico, en el aspecto sexual. Eso es parte de la unión conyugal, de la unión matrimonial. Esa es la única manera que la Biblia, amado, nos manda a que no nos neguemos. Sí, claro, cuando vemos eso, entendemos que en cierto aspecto nos está diciendo de no negarnos el uno al otro, pero al mismo tiempo dentro de esa expresión nos está diciendo que nos tenemos que negar. ¿En qué aspecto? Que yo, si digo me voy a negar a ella, tengo que negarme a mí mismo y decir no. Yo tengo que servirle a ella. Y de igual forma ella tiene que servirme. Entonces hay personas que a veces, estando de una parte o de la otra, dicen no, por castigo, pues ahí que sufra una semana sin nada. Por lo que me hizo. ¿Sí? Y le estoy hablando de realidades. 2 semanas, 3 semanas. Y hasta que no se comporte nada. Tengamos mucho cuidado con eso, porque la Biblia nos dice que no nos neguemos el uno al otro. Porque eso puede traer consecuencias. Eso puede traer consecuencias. Y el enemigo es astuto, ¿sabe? Así que mucho cuidado, mucho ojo. Mucho cuidado, mucho ojo. Pero voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Podríamos entrar en más detalles en cuanto a esto, amado, pero el tema en este momento, ¿verdad? Pues no nos da para entrar y el tiempo en detalles en cuanto a eso. Pero tengamos mucho cuidado. El respeto, Efesios 5:33 dice, y voy a ir más rápido ahora, ¿verdad? Porque ya nos queda menos tiempo. En la parte, ¿verdad? En la letra R, utilizamos la palabra respeto. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un verso directamente, amado, claro. Está diciendo la mujer, el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Quiere decir que la Biblia nos manda que amemos a nuestra esposa, y dice de la esposa que la esposa respete a su marido. Hace años atrás se hizo una encuesta a varones y se les pidió a los varones responder esta pregunta. Se les dijo a los varones, ¿qué usted prefiere? ¿Que su esposa lo ame o que su esposa lo respete? ¿Sabe lo que dijo la mayoría? Que mi esposa me respete. Una encuesta que se hizo, una encuesta real, en un lugar donde había caballeros, o sea, esposos, y se les preguntó a los esposos, ¿qué tú prefieres? ¿Que tu esposa te ame o que tu esposa te respete? Y la mayoría de ellos dijeron que mi esposa me respete. ¿Sabe por qué? Porque a través del respeto, automáticamente el varón se siente amado. Usted puede decirle a su esposo que lo ama, pero si no lo respeta, créame, él no le va a creer. Porque es a través del respeto que él va a sentir ese amor. Entonces, automáticamente, aunque usted lo ame, pero si no lo respeta, el mensaje va a ser contrario, va a decir no me ama, porque no hay respeto. Pero cuando hablamos de honra, nos dimos cuenta que la honra dentro de ello, ¿verdad?, es un sinónimo de respeto. Entonces debe existir respeto entre uno y el otro, no solamente de la mujer hacia el varón, sino del varón también hacia la mujer. El respeto debe ser mutuo, porque la honra es sinónimo de respeto, y la Biblia ya nos ha dicho claramente honrar a todos. Así que, damas, ahorita hablé, ¿verdad?, de la parte del varón, ahora hablo de parte de las damas. La Biblia está diciendo que respetemos, bueno, que respeten, porque yo no soy dama. La Biblia manda que la mujer respete a su marido, pero claro, el verso anteriormente está diciendo que el hombre ame a su mujer. Y esa palabra amor, amado, hoy día ha sido muy denigrada, ha sido como que muy, ¿verdad?, ha sido puesta muy demasiado bajo. Hoy amor es algo que a veces yo me pregunto, bueno, y entender a la gente realmente lo que es amor. A veces me doy cuenta que probablemente se ha perdido el sentido de la palabra amor. De tal forma que mucha gente hoy dice, oh, I love my phone. Yo amo mi teléfono. Cuando yo escucho esas expresiones digo, bendito, que no me diga que me ama a mí. Porque cuando se cansa del teléfono lo cambia. Dios quiera que no pase lo mismo conmigo. Y claro, no estoy hablando de mi esposa en este caso, ¿sabes? No se vaya a equivocar. Sino que hoy día vemos cómo el sentido de las palabras ha ido perdiendo su, ¿verdad?, su fuerza. Pero
para seguir y ya ir terminando, administrar. Debemos, amado, ser buenos administradores. Primera de Pedro 4, verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense que cuando pensamos en estas cosas, pensamos que solamente eso se aplica a la iglesia, en el grupo donde nosotros nos reunimos. Pero recuerde algo: usted tiene parte de la iglesia en su casa. Porque la iglesia no es el templo. La iglesia es los hermanos. Y dentro de los hermanos está nuestra familia. Entonces, hemos recibido un don de parte de Dios. Y cada uno de los que ha recibido un don de parte de Dios, dice ahí el apóstol Pedro, lo administre y lo ministre bien a cada uno. Quiere decir que lo que Dios me ha dado como un don, yo tengo que saber administrarlo en mi casa. Dicho sea de paso, Dios nos va a llamar a cuentas a todos, ¿no? No llega el momento. Entonces Dios nos va a cuestionar: bueno, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con tu hogar, con tu familia? ¿De qué forma lo utilizaste en favor de tu hogar, de tu familia? ¿Cómo lo utilizaste? No, yo solamente lo usé allá con los hermanos en la iglesia y la familia tuya no era parte de la iglesia. Todo lo que recibimos de parte de Dios debemos saber administrarlo. Y por cierto, el hogar es una gran responsabilidad, y como es una gran responsabilidad, debemos ser buenos administradores, mayordomos del hogar. Debemos administrar bien nuestros hogares. Negociar. Te dirá: hasta en el hogar se negocia también. Yo pensaba que eso era para allá, para los vendedores. Pero ¿sabe qué? A eso de negociar yo le llamo, amado, cuando nosotros tenemos que entrar en un trato. Y de alguna forma u otra, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, hay cosas que a mí no me gustan. O sea, no son mis pasatiempos favoritos. Pero por el contrario, a mi esposa, esos son, olvídese, los pasatiempos de ella. Entonces yo tengo que saber negociar. Y saber entender que en algún momento dado yo tengo que hacer lo que quizás para mí no es tan gratificante, pero para ella sí. Entonces yo tengo que aprender, y eso va también con lo que es negarse, lo que habíamos hablado anteriormente. Yo tengo que aprender entonces a entrar en comunicación con ella y entender y comprender qué es lo que a ella le agrada, lo que le gusta, y yo entonces ir allí a donde a ella le gusta estar o lo que le guste hacer, y así sucesivamente. A eso es lo que yo llamo negociar. Pero va a llegar un momento dado donde ella de igual forma va a tener que hacer lo mismo por mí. Eso yo le llamo negociar en el matrimonio, ¿sabes? Y claro, hay que hacerlo en la forma correcta. Tampoco es verdad para tratar de sacar ventaja el uno por el otro, sino viendo las necesidades del uno y del otro. Porque probablemente para mí lo que a mí me guste o me agrade hacer, a ella no le agrade, entonces no sea el mejor pasatiempo de ella, pero ella entiende que yo estoy dispuesto a hacerlo por ella en la forma que sea necesario para ella, y ella de igual forma, ¿verdad? En reciprocidad, pues va a querer hacer lo mismo conmigo. Y eso yo le llamo negociar. Bueno, quisiera, ¿verdad?, darle un poco más de ejemplos en eso, pero ya el tiempo nos alcanzó. Diálogo. Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. Es discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Yo creo que algo importante en la familia que se honra es el diálogo. Si no hay diálogo, amado, hay muchas cosas que van a faltar. El diálogo es la forma como nos entendemos, nos comprendemos el uno al otro. Si yo no hablo con mi esposa, ella no sabe lo que a mí me afecta. Si ella no habla conmigo, yo no sé lo que a ella le afecta. Si ella no habla conmigo y si yo no hablo con ella, no nos vamos a entender, no nos vamos a conocer, no nos vamos a comprender, no vamos a llegar nunca a algún acuerdo. Para llegar a acuerdos necesita haber un diálogo. Es que tú nunca me entiendes. ¿Cuántas veces te has sentado a hablar con él o con ella? Es que tú no sabes nunca lo que me pasa. ¿Cuántas veces te has sentado a hablar con él o con ella? Los hijos.
El diálogo entre los hijos es algo muy importante, especialmente en nuestros días donde están siendo bombardeados por tantas y tantas cosas. Es importante sentarse a hablar con los hijos. Y por último, la palabra obligación, que es un compromiso, ¿verdad? La obligación es un compromiso, es otra parte ya, ¿verdad? Con esto, esta expresión y la próxima terminamos, la obligación. Nosotros tenemos un compromiso para con el hogar. Y eso es ineludible. O sea, yo no puedo decirle a nadie, mi obligación, yo no se lo puedo delegar a nadie. Mi compromiso con mi esposa, yo no se lo puedo delegar a nadie. O sea, yo no puedo hablar con ningún padre de otro hogar y decirle, hazte cargo de mi esposa, porque es que yo no puedo. Eso sería algo como que, ¿verdad? Un poco... Sí. Entonces, yo tengo una obligación, yo tengo un compromiso y es mi obligación, es mi compromiso. Mis hijos yo no se los puedo dar a la iglesia. ¿Qué dije? Es que hablé como pastor. No, sí, lo dije intencionalmente. Yo no puedo poner mis hijos en manos de la iglesia para que la iglesia corrija y enseñe a mis hijos. Eso es mi deber. Eso es mi deber. Yo no puedo poner a mis hijos en manos de la escuela o de la sociedad para que mis hijos sean enseñados, y menos en nuestros días. ¿Qué le va a enseñar la sociedad a nuestros hijos en nuestros días? Las escuelas, lamentablemente, ¿sabe todos los libros que están tratando de meter a las escuelas? Que no van a hacer de ningún bien para nuestros hijos cristianos. Cristianos y no cristianos, porque afecta a todos. Entonces yo no puedo pretender poner mi responsabilidad sobre otros que no le corresponde. Es mi responsabilidad, mi obligación. Bueno, y eso aplica a todos los aspectos, ¿sabes? Podemos hablar de eso acerca del esposo, acerca de la esposa, acerca de los hijos, en todo. Pero para allá, la última palabra, oír. La Biblia dice, Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, oír, escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. A veces parece ser todo lo contrario, ¿verdad? No han terminado bien de hablar. Y a veces castigamos al hijo sin haberlo dejado hablar, sin saber por qué hizo lo que hizo. A veces entramos en discusión con el esposo, con la esposa, sin haber escuchado primero por qué pasó lo que pasó. Y yo le voy a dar un consejo, amado, que yo lo he practicado en mi vida. Si hay un momento que sea difícil para usted con su cónyuge, no acostumbre a decir, es que tú siempre. Esa expresión, el 99% de las ocasiones, es incorrecta. Porque a veces se hace de 100 veces, se hace una vez, y decimos, es que tú siempre. No lo haces siempre. Puede ocurrir una que otra vez, pero no es lo que siempre hace. Quizás hacia los hijos, es que tú siempre. Pero la pregunta es, ¿lo haces siempre? ¿O solo en ocasiones? Y eso va en lo que es saber oír. Porque a veces antes de entrar a una conversación y escuchar por qué razón se hicieron las cosas que se hicieron, ya se está hablando. Ya se está diciendo. Y a veces hacemos una pregunta y antes de que conteste la pregunta ya estamos respondiendo nosotros por la persona. Deja que la persona hable. Deja que se exprese. Luego que la persona se exprese, entonces tú puedes expresar lo que tú entiendas es correcto que debe ser expresado. Mire lo que dice el proverbista en Proverbios capítulo 18, verso 13. Y tomé esto de la Nueva Versión Internacional porque es un poco diferente la expresión, a diferencia de la Reina Valera del 60, que es mi versión favorita, dicho sea de paso. Reina Valera del 60 es lo que usualmente usamos, pero Nueva Versión Internacional dice en Proverbios 18, 13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de
escuchar. Quiere decir que la Biblia nos va a tomar como necio y como persona que debe avergonzarse cuando hablamos antes de haber escuchado. Alguien dijo, y esto tiene mucha verdad y mucha razón, simbólicamente, ¿verdad? La persona lo decía, y tiene gran verdad en esto. Decía la persona, Dios nos hizo 2 oídos para que escuchemos más. Nos hizo una boca para que hablemos menos. 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Así que ya yo me voy a callar. Amados, Dios les bendiga.